pues tenemos un tiempo para hacer preguntas, casi 10 minutos, o sea que podemos empezar, los que estén interesados en hacer alguna pregunta. Yo tengo alguna, pero... Bueno, en primer lugar, felicitarlas por las dos presentaciones, la calidad y la excelencia técnica. Tengo una pregunta para cada uno de los disertantes. Para Rafaela, me interesaría saber si, con respecto al tema de la incidencia basada en notificaciones en México, ¿cómo hacen para evaluar la calidad de las notificaciones en cuanto al tema del subregistro? Si tiene un sistema de auditorías y si la información que nos da de México son para hospitales públicos o involucran también a la seguridad, al Seguro de México y también las clínicas privadas. Y para Daniel, el tema de la situación demográfica de las mujeres a las que se le denegó el aborto muestra que los niveles de pobreza se incrementan, pero ¿cuál es el estado previo a la situación? O sea, ¿cómo se comporta la denegación según el nivel socioeconómico de las mujeres? O sea, ¿hay un comportamiento disímil según sean pobres o ricas? Hola, bueno, también felicito, agradezco la invitación, la organización. Dos preguntas muy de lega, no soy médica, así que una tiene que ver con cuáles son las razones que han permitido pasar de pensar en un plazo de 12 semanas de gestación a 14, que es uno de los cuestionamientos que se escuchan en los pasillos del Congreso, que yo no sabría contestar. Y la otra es, si bien tenemos claro que la cantidad de internaciones por complicaciones post-aborto no permiten identificar cuáles son o cuáles responden a abortos inducidos, si hay alguna estimación o algún cálculo que se pueda realizar o que se practique a nivel internacional o nacional para poder estimar cuáles de ellos suponen a abortos inducidos, ¿no? Yo he escuchado a médicos que se oponen a la legalización diciendo, bueno, en mi práctica médica las complicaciones y las muertes post-abortos no tienen vinculación con abortos inducidos. Y si hay algún tipo de evidencia científica que pueda, más allá del análisis entre aborto ilegal, aborto inseguro, si hay algún cálculo sobre eso. Empiezo a contestar porque las preguntas son un poco densas. En relación a la calidad de la notificación, no estoy segura si entiendes la notificación de la muerte. Me imagino que eso es la notificación de la muerte materna. No, la notificación de los abortos. De los abortos. Bueno, todos los datos que yo les presenté hoy son del sistema público de salud, todos, de muerte materna, de muerte por aborto, de hospitalizaciones, atenciones, etcétera. Sí incluye todo el sistema de salud público, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, etc. E incluyen, y creo que este es el trabajo más grande desde el punto de vista estadístico, incluyen hospitalizaciones. Hay un sistema de registro que se llama SAE, Sistema Automatizado de Egreso Hospitalario, pero estas estadísticas incluyen también las atenciones por aborto en primer nivel de atención, en las clínicas, y porque ha habido un cierto, en el aborto legal, la mayoría de los procedimientos ahorita se atienden en primer nivel de atención, pero también ha habido un cambio menos pronunciado en la atención del aborto incompleto. La calidad de la notificación es buena en general. México para notificación de muerte materna, pero es un indicador proxy de todo el sistema de información, está dentro de los grupos A de la OMS, es decir, de los países que la OMS dice que son muy buenos, tienen la máxima calificación, gracias a un trabajo hecho entre otras personas por este profesor, el doctor Rafa Lozano, que fue director de la Dirección de Información en Salud. La calidad, entonces, sí, la calidad es buena, la calidad de notificaciones en muertes maternas es buena, pero se utiliza, además del reporte oficial, la búsqueda intencionada y la reclasificación de la muerte materna. Nosotros ahorita lo llamamos BIRM, o Sistema Ramos Modificado, que permite recuperar muertes que no habían sido calificadas como maternas, y permite reclasificar dentro de las muertes maternas algunas que no habían sido calificadas como aborto, por ejemplo. Y en general recupera, el último estudio publicado de un grupo de investigadores, recupera
no estoy segura, pero más o menos un 20% más de muertes maternas y un 13% más reasigna a muertes por aborto. Entonces estamos en este rango más o menos. Sobre todo se recuperan de muertes por hemorragia, que estaban clasificadas como muertes por hemorragia, las reclasificas como aborto. Ahora, los subgrupos de causas dentro de estas muertes y dentro de las hospitalizaciones, la clasificación es menos precisa. Se debería hacer un estudio cualitativo, escogiendo hospitales, muestras de hospitales para, por ejemplo, identificar, y en eso trato de responder la segunda pregunta: ¿cómo sé yo si es un aborto espontáneo, si es un aborto inducido, si es un aborto? Pues yo siempre digo, la O00, la O08 incluye como tipo de abortos, insisto, el espontáneo, el ectópico, la mola, otros productos anómalos de la concepción, tipo huevo muerto retenido, no sé cómo lo de, aborto no especificado. Entonces esa es la gran canasta donde los médicos muy probablemente meten un aborto que no es espontáneo, que no es un ectópico, y donde con mucha probabilidad se encuentran los abortos inducidos de manera... Ahora, ¿cómo tengo la seguridad de que fue un inducido? Hace muchos años, y ustedes recuerdan los estudios que se hacían para identificar, la OMS decía cuando la mujer te lo dice o cuando tienes evidencias inconfutables, por ejemplo, una sonda metida, una perforación, etc. Ahorita estas cosas ya no las vemos. Yo creo que ustedes también... Yo recuerdo los viejos profesores que nos decían, yo antes hacía una evisceración pélvica al mes con estas mujeres perforadas, sépticas, etc. Ahorita se toman un misoprostol, llegan a un hospital sangrando, punto. Entonces, efectivamente, pero si el médico la clasifica como espontáneo, yo asumo que tiene bastante evidencia para pensar que fue un espontáneo. Y creo que vale la pena seguir evidenciando el aborto espontáneo, seguir visibilizándolo, porque también hay metodología que lo ignoran, que asumen que ninguna mujer hospitalizada es un aborto espontáneo, y eso no es cierto. Entonces, no sé si responde a las preguntas, pero... Bueno, rápido, para lo del el nivel económico de las participantes, al principio eran casi iguales. Bueno, de hecho, es importante destacar que en los Estados Unidos el 40% de las mujeres buscando servicios de aborto viven por debajo del 100% del nivel federal de pobreza y 60% por debajo del 200%. Pero sí, eran iguales al principio y vieron esa la diferencia con el pasado del tiempo. Sobre la mortalidad relacionada con el aborto, quería mencionar algunas cosas. Una es que sí, las estadísticas de los Estados Unidos sí son sobre el aborto inducido. Es un contexto diferente. Y también quería mencionar, porque uno de los expertos ayer dijo algo sobre el subregistro de muertes relacionadas con el aborto en los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Que es cierto que no en todos los estados no es obligatorio reportar el número de todos los casos de aborto, pero sí hay un monitoreo muy activo de parte de los Centers for Disease Control para como monitorear las muertes relacionadas con el aborto. Entonces, de verdad creemos que no hay un subregistro sobre eso. Que no te olvides de contestar la pregunta sobre las 12, 14 semanas que hicieron por allá, que me parece que... Históricamente hablaban de aborto libre demanda hasta la semana 12, hasta hace unos años pasaron a hablar del aborto libre demanda hasta la semana 14 de gestación. Yo arrastré algunos proyectos y la explicación era porque es el modelo de España. Pero una pregunta es si esto tiene que ver con alguna razón médica, científica, o solamente se logró correr la línea y vamos atrás de esa línea que se va corriendo. Bueno, el modelo que es una de las 14, cuestiones que se está poniendo en duda en este proyecto. ¿Por qué hablar de 14?
Yo no tengo la respuesta en el contexto argentino, te puedo decir el contexto internacional. Francia es el país que tiene límite gestacional de 14 semanas. Ahora, México tiene límite gestacional, hay prensa, no se lo digan a la Secretaría de Salud de México. El proyecto de ley en la Ciudad de México dice, el embarazo empieza desde la implantación. Pone la definición clara del inicio del embarazo y después dice 12 semanas de gestación, lo que equivale a 14 semanas de amenorrea. Entonces, ¿qué es lo que aclara Francia, por ejemplo? Francia lo tiene muy claro en la ley y habla de 14 semanas de amenorrea, que son 12 semanas desde la implantación. Entonces, sí, no hay cambios significativos ni en el riesgos. Hay una gráfica que describe el riesgo del aborto legal por semanas de gestación. No hay un cambio significativo entre 2 y 14, sí lo hay a partir de las 16, 17, pero bueno, y va creciendo y se va equiparando al riesgo del parto de un producto vivo. No hay cambios significativos en el desarrollo embrionario, en la viabilidad. Estamos muy por debajo de la viabilidad, way before. Entonces no hay cambios importantes, pero recuerden que 12 semanas es la tercera falla menstrual. Yo siempre pienso en la vida real de las mujeres. 12 semanas quiere decir la tercera vez que no me bajo. Y es muy poco para muchas mujeres, para las jóvenes, para las mujeres menos, es muy poco. La primera falta, pues me peleé con el novio, estoy estudiando, etcétera, etcétera. Seguimos con una pregunta más y ya tenemos que terminar. Bueno, nada más rápido, como está un poco relacionado que también ayer hubo una discusión sobre el dolor fetal y claro, relacionado con esa discusión de la edad gestacional, quiero estar muy claro que no hay ninguna evidencia de dolor fetal antes de las 20 semanas y de verdad las mejores evidencias son que no existen las conexiones hasta el córtico cerebral para la percepción del dolor hasta el tercer trimestre, entonces hasta 26, 28 semanas. En una de las ponencias ayer estaba describiendo que ahora están usando anestesia durante la cirugía fetal, pero eso no es para disminuir el dolor del feto, es porque es para como inmovilizar el feto durante la cirugía y también para calmar el útero para que no hayan contracciones uterinas. También hablan mucho de los reflejos, así se dice, ¿no? Del feto, que sí, con estimulación a un feto de 16, 18 semanas pueden moverse con una estimulación dolorosa, pero tampoco es evidencia de dolor. Entonces, la mejor evidencia que aparece en un artículo que fue publicado en JAMA, una publicación muy respetada, es claro que no existe el dolor fetal, por lo menos hasta el tercer trimestre. Una pregunta más y terminamos. Dale, Analia. Una pregunta por ahí para que todos tengamos claro, sobre todo en el contexto de Argentina. Vos, Rafaela, hablaste de aborto seguro, aborto inseguro, creo que eso ninguna duda de que estamos hablando, pero el aborto menos seguro, acá que no tenemos, por ejemplo, misoprostol solo, tenemos misoprostol asociado a diclofenac, además del curetaje, ¿qué otra categoría incluiría el aborto menos seguro? Porque creo que va a terminar siendo el más frecuente. La falta de acceso a un servicio de salud, la falta de un aborto hecho por un prestador capacitado, es decir, los criterios para aborto seguro son prestador capacitado, servicio de salud, no necesita ser hospital, pero ser un servicio con condiciones, acceso a tecnologías recomendadas
Y esto generalmente lo tienes en un marco legal permisivo, en general. Exacto, contexto legal apropiado. La OMS no lo define así, y también en el discurso lo hemos rechazado definir el aborto asociado al clandestino. No usamos esta terminología porque creemos que debe de ser seguro con o sin ley, pero efectivamente la legalidad, este otro pilar, digamos, es en la enorme mayoría de los países una condición indispensable para tener un aborto realmente seguro. Para todas las mujeres, para todos los niveles socioeconómicos, educativos de las mujeres. Tenemos 15 minutos.